Niños, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, nuestra sesión tiene el siguiente propósito. Y el propósito es analizar los planos del lenguaje y la variación lingüística. Entonces nos preguntamos, si todos pertenecemos a un mismo país, ¿por qué nos expresamos de diferente forma? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, observa y mira, es un niño de nuestra zona andina y él dice, mira, Allin Punchay, en quechua, ¿de acuerdo? También tenemos nuestra zona amazónica y en nuestra zona amazónica ya ellos dicen Cataitri en Ashánica, que va a ser igual a decir buenos días en castellano, en la lengua que nosotros utilizamos dentro de nuestro contexto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a responder a esta pregunta. Continuamos entonces, niños. Vamos a hablar acerca de los planos del lenguaje. Pero para hablar de los planos del lenguaje vamos a recordar la clase pasada. Nosotros hablábamos del lenguaje. Y cuando nosotros hemos hablado del lenguaje, hemos dicho que es la facultad exclusiva e inherente del ser humano, que nos permite comunicar nuestras ideas, nuestras emociones y nuestros deseos. ¿Mediante qué? Mediante un sistema de signos verbales o lingüísticos que han sido establecidos convencionalmente, ¿verdad? Entonces, este lenguaje que es propio del ser humano tiene sus planos y uno de sus planos es la lengua y el otro plano es el habla. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de estos planos de la lengua. Continuamos entonces, niños, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Nosotros sabemos que el lenguaje, ¿de acuerdo? Es una facultad propia del ser humano que se desarrolla, ¿dónde? Se va a desarrollar en la lengua, ¿de acuerdo? Y nosotros sabemos que la lengua es un sistema de signos orales y escritos que va a emplear la persona de una determinada comunidad o territorio. ¿Para qué? Para poderse comunicar. Por ejemplo, nosotros nos comunicamos ¿con qué idioma? Con el idioma español, ¿de acuerdo? Pero esta lengua, ¿ya? Va a materializarse. Y para que se materialice es necesario para su desarrollo, ¿ya? Que utilicemos ¿qué? El habla. Entonces, el habla es un fenómeno físico e individual que se realiza al momento de qué? Al momento de la pronunciación, apoyado por los órganos de fonación, ¿de acuerdo? Entonces, esa lengua se manifiesta en ¿qué hemos dicho? En el habla. Por lo tanto, tanto la lengua como el habla presentan sus propias características que ahora los vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Una característica de la lengua me dice que es eminentemente psíquica. ¿Y por qué la lengua se dice que es psíquica? Porque es la manifestación de un sistema cognitivo. ¿Dependiente de qué? Dependiente de la mente y del cerebro. Por lo tanto, los signos virtuales tienen su asentamiento ¿dónde? Ahí, en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos dice que fuera del cerebro, la lengua no existe como tal. ¿Por qué? Porque está dentro, pues.
dentro de nuestro cerebro. Ahí está configurado. Ahí nosotros lo hemos grabado a todos esos signos de nuestra lengua para utilizarlos al momento en que nosotros vamos a ¿qué? A articular. Por lo tanto, si la lengua es psíquica, ¿ya? Vamos a ver que el habla es eminentemente psicofísica. ¿Y por qué se dice que es psicofísica? Porque es el acto del habla, ¿de acuerdo? Que implica la participación de nuestros órganos, de la respiración y la articulación, que van a ser controlados por el cerebro a través o mediante ¿qué? Mediante impulsos nerviosos. Por lo tanto, el habla, al ser psicofísica, es un acto lingüístico concreto, real, tangible y psicofísico. ¿De acuerdo? Otra característica nos dice que la lengua es eminentemente social. ¿Y por qué decimos nosotros que la lengua es social? ¿Por qué? Porque es el producto creado por la colectividad y es producido, compartida por todos los miembros de una comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros decimos que la lengua es eminentemente social. ¿Por qué? Porque es creado por una determinada comunidad. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder comunicarse. En cambio, la lengua es eminentemente individual, porque es un acto producido por una sola persona a través de un acto de la voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos expresamos, ¿ya? Cada uno de manera diferente. Nosotros no encontramos a dos personas que hablen igualito, ¿verdad? Por lo tanto, el habla es individual. Otra característica me dice que la lengua es un código, ¿ya? ¿Y por qué decimos que es un código? Porque es un sistema de signos convencionales que están organizados en base de una serie de reglas acordadas por una determinada comunidad. ¿De acuerdo? En cambio, mira, el habla es el uso de ese código, porque es la realización concreta por parte de un individuo del acto de la pronunciación, los signos ideales de materialización en la emisión de ¿qué? De nuestros sonidos articulados, ¿de acuerdo? Otra característica me dice que la lengua es un producto histórico. ¿Por qué? Por la que la lengua es una herencia cultural de una época precedente a nosotros. Por lo tanto, mira, la lengua precede al individuo, o sea que es antes que el individuo. En cambio, el habla es un acto momentáneo. ¿Por qué? Porque el habla solo se verifica en el instante en que se está pronunciando. Por lo tanto, es un producto del ahora y del aquí. ¿Correcto? Otra característica me dice que la lengua es teórica. ¿Y por qué es teórica? Porque toda lengua puede ser analizada y descrita, tomando en cuenta que las normas que están establecidas para esa lengua y los principios que la rigen, sus normas, sus reglas. Por eso nosotros estudiamos en lenguaje las normas y las reglas, ¿de acuerdo?, de nuestro idioma. En cambio, mira, el habla es práctico. ¿Por qué? Porque es acción concreta, no te olvides. Además, la forma habitual y mejor de la comunicación es hablando, ¿de acuerdo?
Entonces, también no debes olvidar que los planos del lenguaje están constituidos, ¿de acuerdo?, de dos partes, ¿verdad? Lengua y habla, que fueron establecidos por Ferdinand de Saussure. Desde un principio, él estableció la distinción entre estos dos planos, entre la lengua y el habla, ¿ya? Lo que hemos estudiado hace un momento. Además, cada una de estas, ¿no?, presenta sus características de esta dicotomía. ¿Correcto, niños? Ahora vamos a pasar a la variación o a las variaciones de la lengua, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la variación de la lengua, tenemos que recordar que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje articulado. Por lo tanto, la lengua es sinónimo de idioma. Y recordamos, ¿qué es el idioma? La lengua oficial de un país. Por ejemplo, en nuestro país la lengua oficial es el castellano, ¿verdad? O español. Pero sin dejar de lado al quechua, el aymara y las lenguas de la selva, que también son lenguas oficiales en nuestro país y que están establecidas en la Constitución Política desde el año de 1993, ¿de acuerdo? Entonces, la lengua sufre variaciones. ¿Cuáles son las variaciones? Una de ellas es el dialecto, ¿ya?, llamado también diatópico, que es la variación, ¿ya?, de la lengua, es la variante de la lengua a nivel geográfico o regional, ¿de acuerdo? Luego tenemos el sociolecto, que es la variación de la lengua debido a factores socioeconómicos y culturales que se aprecian en los diferentes niveles de la lengua. Y la otra variación es el idiolecto, o llamado también diafásico, ¿ya?, que también se le conoce como registro lingüístico. Esta variante es la forma de hablar característico de cada individuo, de cada persona, cuando nosotros nos expresamos, ya sea de manera oral o ya sea de manera escrita. A esto se conoce o se le denomina como el estilo, ¿ya? Esta variación depende de la edad, sexo y la ocupación de la persona. Entonces, te invito a que abras los otros PPTs, ¿ya?, para que puedas ahondar tu conocimiento sobre las variaciones de la lengua o variación lingüística. Gracias.